Shalom. Hoy es el día para escuchar el susurro de Adonai. Cierra tus oídos a los ruidos del mundo y escucharás su voz. El versículo de hoy dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Segunda carta a Timoteo 3:16. Al leer mi palabra con atención y obedecerla, obtendrás la salvación. Y siguiendo la ruta de tu historia de vida aquí en la tierra, que viene consecutivamente desde videos anteriores, en tu caminar hacia el conocimiento de tu plan divino, que representa tu libertad al salir de la esclavitud, para alcanzarlo, es muy importante y necesario que tengas a la mano una guía para consultarla en todo momento y así puedas obtener discernimiento y sabiduría para actuar de manera acertada cada día, en cada situación que se presente durante tu estadía en esta aula de aprendizaje. Por eso, tu Padre te dice hoy: hijo mío, así como ustedes, que son seres humanos, cuando sus hijos en su mayoría de edad y por su libre albedrío deciden salir del nido y volar para ir a estudiar a otras ciudades o países, ustedes les ayudan en todo lo concerniente y les dan consejo e instrucción para su nueva vida. Y a la escuela o universidad que lleguen, también recibirán debidas instrucciones. Así, yo, tu Padre amoroso, me puse al frente de todo lo que implicaba tu salida de tu verdadero hogar, donde estabas antes de llegar acá, y amorosamente organicé todo para que tu estadía fuera la mejor. Por eso, hijo mío, cierra tus oídos a los ruidos del mundo y escucha con atención el susurro de Adonai, porque aquí te hablaré del manual de vida e instrucción que diseñé y redacté para ti cuando por tu libre albedrío decidiste venir a estudiar aquí. Hoy deseo que sepas que al ver la confusión en que están todos, al ver el caos de guerra, desorden y falta de amor en que está sumida la humanidad, y que ninguno de los sistemas de este mundo que representan al Egipto de esclavitud han podido dar alguna solución, por lo cual, inexorablemente, al igual que Egipto desapareció en mi palabra, asimismo, todos estos obsoletos sistemas tendrán que desaparecer. Por esta razón, yo mismo decidí narrarte aquí la historia de tu vida, desde el comienzo de tu resplandeciente existencia, y quiero mostrarte lo que dice mi palabra de ti, de una manera sencilla, coloquial, pero sobre todo práctica. Esta es, sin duda alguna, la hermosa historia de toda tu vida, la cual plasmé en mi palabra, que es la Biblia. Créelo, este magnífico y grandioso libro, que ha sido tan vilipendiado, tan atacado, rechazado y mal interpretado, pero tan poderoso que nunca, nada ni nadie ha podido destruir. Es una extensa carta de amor que escribí especialmente para ti, describiendo tu vida, pensando en ti, en honor a ti, a mi majestuosa obra de arte que eres tú, cuando te creé a mi imagen y semejanza. Génesis 1:27. Este bello y potente manual fue inspirado por mí con el objetivo de enseñarte Deuteronomio
4, 5, 6. Darte conocimiento de mis estatutos. Éxodo 20. Para que los obedezcas y no perezcas. Oseas 4, 6. Para educarte en la verdad y que seas libre. Juan 8, 32. Para que no estés desprotegido ni desvalido en esta sala de clases, donde un día viniste a experimentar y saber del bien y del mal en todas sus formas. Hebreos 4, 12. Efesios 6, 10 al 17. Este es un precioso libro, una guía de instrucción para tu uso exclusivo. Proverbios capítulo 1, Salmos 37, 23. En él hay algún personaje que te refleja a ti, que se identifica contigo y tiene tus mismas luchas del día a día y hasta problemas de familia. Génesis 37. Este manual contiene todas las áreas relacionadas con tu experiencia de vida. Contiene psicología, ya que enseña todo sobre el comportamiento humano. Romanos 6, 13 al 16. Contiene leyes que te dicen cómo actuar de manera correcta. Libros de Éxodo y Levíticos. Administración y finanzas. Segunda de Corintios 9. En tu área familiar. Colosenses 3, 18 al 28. En tu área espiritual y emocional, para que sea un faro de luz en tu caminar. Salmos 119, 105. Fortaleza. Isaías 41, 10. Salud. Isaías 53, 5. Amor, fe y salvación. Juan 3, 16. Por eso, hoy te digo, frente a las dificultades y en cualquier momento que necesites guía y dirección en cualquier área de tu vida, búscame de corazón a través de este bello libro que es la Biblia y léelo con amor, sabiendo que lo escribí para ti, que está escrita tu historia de vida ahí y yo te hablaré a través de él. Cualquier libro de consejería, guía o motivación que busques afuera ya está escrito con base en este manual de comportamiento. No hay nada nuevo bajo el sol que se pueda inventar que no esté en mi manual. Eclesiastés 1, 9. Todo está escrito aquí. Está absolutamente completo, ya que lo contiene todo. Si así lo haces, te aseguro que yo te guiaré por medio de este bello libro. Te daré sabiduría y discernimiento. Proverbios 29, 11. Te daré descanso de tus enemigos. Deuteronomio 25, 19. Juntos venceremos en cualquier batalla que se presente y alcanzarás la victoria. Deuteronomio 20, 4. Al llegar a la tierra de libertad y vencer al ladrón para vivir en abundancia. Juan 10, 10. Y con shalom en tu corazón. Hijo mío, proponte hacerlo de esta manera como te he dicho aquí. Practícalo siempre y entonces yo mismo te diré. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Segunda carta a Timoteo 3:16. Anímate,
No temas, juntos lo lograremos. La corona de la victoria aguarda por ti. Te espero. Yo, tu Padre, me alegro hoy por ti y mi shalom sea contigo.